hermanos, vamos a continuar entonces con la serie que veníamos compartiendo acerca de algunos héroes de la fe, que teníamos como lema o como título en esta serie: ¿cómo quieres que te recuerden? ¿Se acuerda? Sí, hablamos de Daniel, que lo conocían como un hombre con un espíritu superior, a José como un muchacho soñador, y hoy vamos a estar hablando de Abraham, que se le conoce como el padre de la fe. Amén, el padre de la fe. Y vamos a ver qué ejemplos y qué cosas podemos observar de la vida de Abraham que sean, digamos, importantes para ponerla en práctica en nuestra vida y de esta forma ser llenos de la gracia y del poder del Señor. Amén. Voy a invitarles que abran su Biblia en Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Abra allí su Biblia, vamos a estar compartiendo algunos versículos de este pasaje. Pero manténgala abierta o, en cuyo caso, su celular dispuesto allí para leer la lectura. Es conveniente también que si va a usar el celular, que lo ponga en mudo, ¿verdad? Que lo mutee allí para que no suene. Así estamos atentos a la palabra del Señor. Génesis 15, tenemos... Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham la ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrá con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Amén. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Padre Celestial. Te alabamos, Señor, y te exaltamos, Padre, por cuanto tú eres digno, Señor, de toda alabanza, de toda gloria y de toda honra, Padre Celestial. Te pedimos en esta hora, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú estés derramando de tu gracia y poder sobre nuestras vidas. Señor amado, que tú hables a nuestro corazón y nos fortalezcas para que de esta forma, Dios mío, en el nombre de Jesús, podamos crecer, aleluya, en ese conocimiento importante, Padre amado, acerca de tu persona y avanzar, Dios mío, aleluya, en nuestra relación contigo para vernos enriquecidos y fortalecidos en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo. Señor, gracias te damos en esta hora, Padre. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Abraham, hermanos, el padre de la fe. Por lo menos quiero ver 2 ocasiones donde Abraham demostró ser un hombre de fe, un hombre de confianza. Aquí en el capítulo 15 dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Pero hay 2 eventos, particularmente en la vida de Abraham, donde él tuvo que tomar una decisión y estar dispuesto. Una fue cuando tuvo que abandonarlo todo y salir errante hacia el lugar donde Dios lo había llamado. Salir sin dirección, salir sin la información necesaria, pero obedeciendo al Señor. Y otra ocasión, que vamos también a estar viendo,
que fue, creo yo, hermanos, la prueba de fe para Abraham, fue cuando Dios le pide que él entregue a su hijo en sacrificio a Dios. Estos dos eventos, hermanos, sin duda describen, o por lo menos nos ilustran, hasta qué punto Abraham estaba dispuesto a seguir a Dios. Dispuesto no es lo mismo que disponible. Hay mucha gente que está disponible, pero no está dispuesta ni a sacrificarse, no está dispuesta a seguir ningún tipo de decisiones en dirección a los propósitos de Dios, no están dispuestos a entregar nada al Señor, pero están disponibles. Ahora, Dios está buscando gente dispuesta, no disponible. Gente dispuesta. Quizá la gente dispuesta, hermanos, es la que está más ocupada. Quizá la gente dispuesta es la que está con mayores trabajos en su vida. Quizás la persona dispuesta es la que tiene muchas responsabilidades en su vida, tiene familia, y a veces es un enorme sacrificio seguir los propósitos de Dios, porque tiene que a veces dejar todas sus deseos, dejar su propia voluntad a un lado para dedicarse a lo que Dios quiere. Pero es necesario, para entrar en los propósitos divinos, poder estar dispuesto. Y Abraham, hermanos, era una persona dispuesta. Capítulo 12. Allí Abraham recibe la primera promesa de parte de Dios. 12. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Amén. Dios dice que tiene que dejarlo todo. Y él ya se había establecido en un lugar donde ya estaba con cierto grado de estabilidad, porque estaba ya con una gran familia, tenía muchas posesiones, tenía muchos criados con él, era un hacendado para aquellos tiempos muy respetable, estaba cómodo, estaba ganando o se había ganado bien su vida, ya con 75 años, era un hombre maduro y estaba bien, estaba establecido. Dios se le acerca y le dice que tiene que dejarlo todo. En nuestra mente, cuando vemos estas cosas, hermanos, decimos, amén, gloria a Dios. Sí, por el Señor hay que dejarlo todo. Siempre y cuando le diga a otro, ¿verdad? Siempre y cuando Dios esté llamando a otro. Pero cuando se trata de nosotros, hermanos, si podemos evaluar nuestra situación y que Dios está planeando sacarnos de nuestro lugar de confort, de nuestro lugar de placer, de nuestro lugar de seguridad, de nuestro lugar de confianza, no está tan fácil de elegir. No es tan fácil ponerse disponible para el Señor. No es algo que uno pueda tomar una decisión tan rápida. Dice aquí, hermanos, que las promesas de Dios fueron espectaculares, ¿verdad? Porque dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu nombre. Las promesas de Dios, hermanos, eran espectaculares, pero había que tomar una decisión en su vida. Amén. Había que tomar tan sola una decisión, ponerse en una actitud de disponibilidad
a lo que Dios quería. Seguir el propósito de Dios en su vida. ¿Verdad que allí, hermano, la elección que uno tiene que tomar o los pasos que uno tiene que dar comienzan a vislumbrar en nosotros una cantidad de interrogantes? ¿Será que tengo que dejar esto y tengo que dejar aquello y tengo que dejar lo otro? Abraham seguramente estaba analizando todo eso también en su cabeza. ¿Cuáles son los pasos que tendré que dar? Me voy a ir a un lugar que ni siquiera conozco. Voy a ser un extranjero en ese lugar. Ni siquiera sé el destino donde voy a llegar, porque Dios todavía no me lo ha revelado. Simplemente tenía las promesas de Dios. Hermano, las promesas de Dios para cualquier cristiano son cosas importantes. Amén. Hay promesas, hermanos, de parte del Señor que son genéricas para todo el mundo, ¿cierto? Pero también hay promesas de parte de Dios que son justamente para la persona. Amén. Cuando Dios habla con nosotros, cuando Dios intima con nosotros, cuando Dios quiere hacer algo grande con nuestra vida, Dios está trabajando en nuestra vida para que nosotros podamos estar, hermanos, dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Y por supuesto, hermano, que la decisión no va a ser fácil. Y por supuesto, hermanos, que a veces Dios va a llamar al que está trabajando. Habitualmente, hermanos, Dios nos llama al que no está haciendo nada, al disponible, que no hace absolutamente nada. A ese generalmente Dios no lo llama. Llama al dispuesto, aquel que está listo para hacer alguna cosa para el Señor. De hecho, Dios ha establecido una regla para el cristianismo. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, dice la Escritura. Ese versículo lo podemos resumir: cuando se trata de Dios, tenés que estar dispuesto. Cuando se trata de un llamado de Dios, tenés que estar dispuesto. No podemos poner excusas cuando Dios quiere bendecir, porque detrás de la bendición que Dios quiere establecer sobre una persona, también esa gracia de Dios alcanzará a otros. Fíjese que la obediencia de Abraham bendijo a naciones. Fíjese que la fe de Abraham, de un solo hombre, bendijo, dice, a todas las familias de la tierra. Y usted se pregunta, ¿pero de qué manera me bendijo a mí Abraham? Vamos a analizar, ¿por qué Adán me bendijo a mí? Bueno, porque a través de Abraham comenzó el plan de Dios. A través de Abraham llegó el pueblo judío. A través del pueblo judío llegó el Salvador del mundo. Y hoy, hermanos, toda la familia de la tierra pueden ser bendecidas si abrazan, hermanos, una relación personal con Cristo Jesús, porque a través de Él viene la salvación. Entonces, es aquí, hermanos, donde se pone en claro que Abraham está bendiciendo a todas las familias de la tierra. Por supuesto que para esto hay que tener un encuentro personal con el Señor, ¿verdad? Uno no puede hacer ningún tipo de locura si no está siendo guiado por Dios. Porque a veces algunas cosas que Dios manda hacer, a veces rayan o están un poco fuera del sentido común de la gente. A veces parece que algunas personas no estuvieran haciendo bien o no estuvieran desarrollando bien la materia gris que Dios ha puesto en su cabeza. ¿Sabe que la materia gris es para usarla, verdad? La materia gris es esa que nos da capacidad de ver y de resolver asuntos. Recuerdo que cuando el Señor me llamó al ministerio a trabajar en la obra a tiempo completo, renuncié de un empleo que era, en aquella época, era un empleo difícil de conseguir. Era técnico en la telefónica de aquí de Uruguay, de Antel. Y cuando renuncié, hermano, mi papá me quería explicar que estaba mal, pero en términos, seguro, me quería cogotar, me quería dar una paliza, porque parecía una locura. Pero cuando nos ponemos a disposición de Dios, a veces está ese sector desconocido, donde no tenemos todo claro, donde no sabemos qué
o de qué manera vamos a resolver. Pero Dios nos dice, como dice aquí en el capítulo 5, y le está diciendo a Abraham: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dios es nuestro escudo, Dios es nuestro protector, Dios va a responder siempre a ese llamado. Dios va a sostener la vida de aquel que se pone a disposición del plan divino del Señor. Amén. Ahora, estaba Abraham llegando ya a una tierra, la tierra de Canaán, para donde él salió, y se fue a un sector de esa tierra, a una parte que se llamaba el Encino de More, en la provincia de Siquem. Y dice que en ese momento se le aparece Dios. Si usted observó, en el capítulo 15 dice que Dios se le apareció en visión, pero en esta oportunidad dice versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, y apareció, es decir, que él lo vio con sus propios ojos. A esto es lo que se le llama en la Escritura como teofanía, cuando Dios se revela en forma humana, nos identifica o se identifica con la humanidad revelándose en forma humana. Y Abraham vio allí a Jehová y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. O sea, cuando salió no sabía dónde iba, simplemente tenía una dirección. Pero llegó, se estableció en un lugar y le dijo: este es el lugar que te voy a dar. Este es el lugar que te voy a dar. El capítulo 15 dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Porque hasta el día de hoy, este sitio es el sitio que tiene la descendencia de Abraham. Hasta el día de hoy. Amén. Hoy podemos estar hablando de esta vida de Abraham, hermano, y saber que allí están los descendientes de Abraham, en ese sitio. Amén. Dios está allí siempre para demostrarnos su amor y su afecto, para fortalecernos en el nombre del Señor. Ahora, lo que se destaca aquí en la vida de Abraham, aparte de estar dispuesto, es su obediencia. ¿Cierto o no? Le ordenó salir y salió. Le ordenó que fuera en dirección a Canaán y hacia Canaán fue. Le dijo que el lugar donde estaba allí era el lugar que él iba a tener como residencia definitiva. Y allí se quedó Abraham. Amén. Alabando y glorificando el nombre maravilloso de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque dice que edificó un altar allí y comenzó a alabar a Dios. Usted va a ver en toda la Biblia que cuando hay gente que quiere alabar a Dios, edifica un altar y le alaba y le glorifica. Abraham demostró obediencia. Amén. La obediencia, hermanos, es innegociable en las Escrituras. Si somos obedientes, nos encontraremos con los resultados que Dios quiere para nuestra vida. Si nosotros no somos tan obedientes, o si no queremos obedecer, o si no estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, o si no queremos seguir lo que Dios planea para nosotros, seguramente nunca encontraremos el propósito de Dios para nuestra vida. Y no encontrarse con el propósito de Dios para nuestra vida, hermanos, es sinónimo de no encontrarse de la plenitud de la vida que uno pueda tener en esta tierra. Amén. Porque debo decir una vez más, como lo dije muchas veces, el único que puede sacar la mejor versión de nosotros es el Señor Jesucristo. El Señor es el que puede sacar la mejor versión de nuestra vida. Amén. Abraham se establece, tiene familia y Dios le dice que va a tener descendencia. Habían dos problemas graves para tener descendencia. El primer problema era que Abraham tenía más de 80 años. Había pasado toda la etapa ya suponemos que si Abraham tenía 80, Sara tendría 79 y medio. Había pasado toda la etapa ya fructífera de procreación. Pero además, dice la Escritura, que Sara era estéril.
nunca había tenido hijos porque ella era estéril. Pero Dios sigue insistiendo, hermanos, en medio de ese cuadro, de que Dios le iba a dar un hijo de su propia descendencia, porque él decía: yo tengo un esclavo, ¿quién me va a heredar todo lo que yo haga? Yo voy a tener que darle todo lo que yo tengo a definitivamente un extraño que sí estuvo en mi casa, pero es un esclavo, no es de mi sangre, no es de mi familia. Y Dios le dice: no, yo te voy a dar a alguien que saldrá de tus lomos, te heredará a alguien que será hijo tuyo. Versículo número 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Un hijo tuyo será el que te heredará. Interesante, ¿verdad? Poner en práctica la fe. ¿Sabe que la fe se tiene que poner en práctica, hermanos, en asuntos imposibles? Porque la fe es eso. Es lo que uno espera, que no se puede lograr con esfuerzos humanos, que tiene que haber una intervención divina para que se alcance ese milagro. Y tener familia en ese tiempo para Abraham era un verdadero milagro, porque del punto de vista humano y biológico era imposible. Aquí tiene que haber una intervención divina. El asunto es, hermanos, que Abraham creía en esa bendición, aunque vemos que después tomó algunas decisiones no tan inteligentes, pero creía en su corazón, creía que Dios puede hacer cosas extraordinarias, creía que Dios podía llevar adelante el plan que había ideado. Él le dijo que su familia sería imposible de contar. Lo sacó allí en el capítulo 15, un día hacia afuera, y se cuenta las estrellas, a ver si las puedes contar. ¿Quién va a contar las estrellas? Es imposible de contar, ¿verdad? Y le dijo: así va a ser tu descendencia. Y el hombre era anciano, no tenía hijos. Su mujer era estéril. Y Dios le estaba diciendo de que él iba a tener una gran descendencia. Hermanos, Dios es alguien que nos muestra, hermanos, el lado donde podemos alcanzar las cosas imposibles. Amén. Nuestra mente nos dice: eso es imposible. La razón nos dice: esto es imposible. Quizá la gente que nos rodea dice: esto es una locura, es imposible. Quizá la gente que está como parte de nuestra familia, aún quizás algún hermano nos diga: pero esto es muy difícil, es imposible. Pero es ahí, en ese punto, hermanos, donde nosotros decidimos o no decidimos tener fe. Amén. Ese es el momento cuando yo o usted decide tener fe. Cuando nosotros decidimos tener fe. En ese momento donde decimos: esto realmente es imposible. Tenía una persona conocida que siempre hablábamos y terminábamos un poco a veces cambiando de idea con respecto a la fe. Porque no entendía el asunto de la fe, porque quería razonar al lado de la fe. De alguna manera le traté de explicar que la razón termina cuando comienza la fe. No es que estén divorciados. No es que la razón está divorciada de la fe y prácticamente es algo totalmente... No, el asunto es que la razón se lleva adelante en términos terrenales, de conocimiento que nosotros hemos adquirido en la vida. Pero la fe se lleva adelante en términos espirituales, celestiales, en cosas en que nosotros ni siquiera conocemos. Entonces está el mundo natural, que somos nosotros, y podemos aplicar la razón. Pero tenemos el mundo espiritual, donde no conocemos, y allí se tiene que aplicar los asuntos espirituales. Por eso, donde termina la razón, comienza la fe. Esto es imposible, pero creo en el Dios de los cielos que puede hacer lo posible. Esto no lo voy a poder lograr por mis fuerzas, pero creo que Dios hará lo posible para que lo podamos alcanzar. Este es el plan que Dios le estaba mostrando a Abraham, hasta que un día llega el niño. Llega el niño. ¿Sabe que Abraham
fue, creo yo, que el único hombre que pudo experimentar en carne propia lo que Dios experimentó entregando a su Hijo aquí en esta tierra. En el capítulo número 22 se narra el día en que Dios le dice que Abraham tiene que entregar a su hijo. El milagro. Amén. Ese milagro que era imposible, que llegó por la magnífica gracia de Dios. Y que también ese milagro representaba, hermanos, los planes de Dios. Porque Dios le dijo que a través de ese hijo, su descendencia iba a ser innumerable. Entonces los propósitos de Dios en la vida de Abraham estaban en los lomos de su hijo. Se iban a llevar a cabo a través de la vida de su hijo. Pero Dios le dice en un momento que debe de entregar a su hijo. Capítulo 22, versículos 1 en adelante. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Jacob, a su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: y Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar de Dios, le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo y tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí que en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén. ¡Qué historia! ¡Qué relato, hermanos! Más duro. Amén. Después de esperar tanto su hijo, Dios le dice que lo tiene que entregar. Y se fue, dice, a 3 días de camino. ¿Sabe por qué se habrá ido 3 días? ¿Por qué Dios lo mandó 3 días de camino? Para que la mamá no se enterara de lo que iba a pasar. Porque se imagina para una mujer, yo no me imagino para una mujer que era estéril al final de su vida, tener a su hijo y ahora que se lo quiten. Eso no entra en la razón de nadie. Pero Abraham obedece a Dios. Obedece a Dios. Es interesante, hermanos, describir hasta qué punto Dios ocupa en el corazón de Abraham un lugar tan grande. Porque me imagino que para Abraham, hermano, la vida de Isaac era extraordinaria. Era el milagro de Dios. Era el hijo que tanto esperaba. Y esto no estaba diciendo de que para querer a Dios tenía que querer menos a Isaac. De ninguna manera. Quería, hermanos, a Isaac profundamente. Pero más quería a Dios. Porque Dios le había dado todo.
porque Dios le había sustentado a lo largo de su vida, porque Dios tenía grandes propósitos, porque Isaac vino justamente a propósito de la gracia de Dios en su vida. Entonces, Abraham entendía que temía a Dios por sobre todas las cosas. Entendía a Dios por sobre todas las cosas. Llevar 3 días de camino a su hijo para sacrificarlo, hermanos, sería una angustia tan prolongada que ni siquiera me puedo imaginar qué es lo que uno puede pasarse por la cabeza. Pero Abraham por un momento, hermanos, pasó por todo ese dolor que el Dios del cielo también pasó. Porque cuando dice aquí la palabra, hermanos, en el capítulo número 8, dice, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Esto no es una palabra solamente para el momento, sino que es una palabra profética. La palabra profética que nos dice, hermanos, de que cuando el hombre necesitó salvación, Dios proveyó un Salvador. ¿Y quién era el Salvador? Jesús, el Hijo de Dios. O sea que Abraham estaba experimentando en su corazón, hermanos, lo que Dios iba a experimentar cuando entregara a su Hijo por la humanidad para que pueda el mundo tener salvación. Una palabra profética que en ese momento no lo entendía del todo Abraham, pero sabía que Dios algo iba a hacer. Dice, Dios se proveerá. Como diciendo en algunas palabras, no sé lo que va a pasar, pero todo está bajo el control de Dios. No sé qué es lo que Dios va a hacer, pero estoy seguro que Dios tiene la forma de sustituirte. No sé cuáles son los pasos, los desconozco. Quizá usted, hermano, también en algún momento en particular de su vida, en algún momento de necesidad en su vida, en algún momento de aflicción en su vida, en algún momento de incertidumbre en su vida, también tuvo un sentimiento que se acerca a esta cuestión, donde uno no sabe ni qué va a hacer, pero está bajo la poderosa mano de Dios. No sabe cómo va a resolver ese asunto, no sabe cómo va a salir adelante, no sabe cómo, pero Dios proveerá. No sabe lo que va a hacer el día de mañana. No sabe cómo Dios va a suplir las necesidades que tenemos. Cómo Dios nos va a sacar de alguna cosa. Pero Dios se proveerá. Amén. Dios se proveerá. Esta es justamente la palabra que estaba en el corazón de Abraham para poder sobrellevar esa caminata de 3 días para ir al monte Moriah y sacrificar a su hijo. Fíjense, hermanos, que el proceso no terminaba. Ahí mantiene una charla con su hijo y le dice, ¿y cómo es el asunto ahora? ¿Está la leña? ¿Está el cuchillo? ¿Y quién va a ir aquí arriba? ¿Quién va a ser sacrificado? Isaac ya estaba sospechando que era lo que iba a pasar. Por eso hace esa pregunta. Sospechaba algo. Por eso, hermanos, ni siquiera hay un relato aquí en la Escritura o habla de alguna manera en ninguna parte de la Escritura donde Isaac se hubiese negado a llevar adelante ese acto. Simplemente dice que llegó al lugar, versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. No hay resistencia. También hay un acto voluntario de Isaac de someterse a lo que el padre estaba haciendo, porque el padre estaba siendo guiado por el Dios de los cielos. No lo comprendía seguramente, como quizás cuando nosotros leemos algo como esto y tampoco logramos comprenderlo del todo, ¿cierto? Incluso son pasajes, hermanos, donde personas no espirituales, naturales, personas que no conocen el mundo espiritual y comienzan a hablar a esto, lo que le produce es a veces un rechazo por el acto tan antinatural, por lo que se está relatando en ese momento. Pero lo que la gente no sabe y que lo que nosotros debemos cultivar siempre es que Dios tiene todas las cosas bajo control. Amén.
todas las cosas más. La soberanía de Dios, hermanos, aleluya, es lo más importante que tenemos en nosotros. Dios tiene nosotros estamos en sus manos. Dios dijo a Abraham de que él era su protector y que sería él quien lo ayudaría y lo fortalecería en cada situación. Y él estaba confiando de que Dios de alguna manera algo iba a hacer. Y él sabía de que Dios le había prometido descendencia, de que tenía su hijo y que a través de él su familia iba a ser extensísima. Y conocía esta promesa y Dios era fiel en sus promesas. Así que este acto estaba en las manos de Dios. Esto se reduce, hermanos, a que Abraham tenía fe sobrenatural en el Dios de los cielos. Amén. Por eso llegó a conocerse como el padre de la fe. Porque en momentos tan difíciles siempre creyó en Dios. Siempre tuvo fe en el Dios de los cielos. La salida, hermano, no vino hasta el momento último. Hasta el momento en que él levantó el puñal hasta arriba para cometer uno de los actos más duros que un padre pueda cometer. Aunque hoy día hay actos de locuras que hacen, pero allí seguramente no sabía eso lo que iba a pasar, hasta que Dios le habla una vez más, y provee para el sacrificio. Y es muy lindo lo que Dios dice de Abraham. Versículo 12 del capítulo 22. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal. Dios dice de Abraham de que era un hombre temeroso de Dios. Amén. Un hombre que confiaba, un hombre que tenía fe en el Dios Todopoderoso. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, la obediencia, el estar dispuesto a seguir al Señor, en abrazarnos de las promesas de Dios, en serle un hombre de fe o una mujer de fe al Dios Todopoderoso, sabremos que estas cosas siempre harán que Dios nos guarde y nos proteja en todos los asuntos de nuestra vida. Amén. Así como lo hizo con Abraham. Así como sabemos, hermanos, que la historia hoy, hace tanto tiempo atrás, hermanos, todavía continúa y seguimos hablando de ella. Y reconocemos que Abraham es conocido como el padre de la fe. La iglesia primitiva, en el capítulo 11 del libro de Hebreos, también habla de Abraham. En otros lugares de la Escritura también hablan de Abraham. Y se le reconoce como el padre de la fe. Sería lindo, hermanos, que la gente nos recordara de alguna cosa, ¿verdad? Que alguna virtud, hermanos, fuera reconocida en nuestra vida por nuestros semejantes. Para que nuestra vida en esta tierra no pase en vano. Para que nuestra vida aquí en esta tierra no pase desapercibida. Sino que por lo menos para algunas personas nuestra vida fue ejemplo de alguna cosa. Y que nuestra vida sea reconocida como aquella persona que se destacó en determinada área, determinado valor, en determinado asunto en la vida. Que te conozcan como alguien y coloquen allí el calificativo que fue más importante en tu vida. Para Abraham, el hombre de la fe. Para José, el muchacho soñador. Para Daniel, el hombre del espíritu superior. Gloria al Señor. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Gracias a Dios que Dios es bueno, que tiene a mi esposa porque yo siempre me equivoco con los nombres. Me equivoco con los nombres. A veces le pongo nombres que no tienen nada que ver a las personas. Pero todos tienen paciencia conmigo, ¿verdad? A veces le hago repetir 4 o 5 veces los nombres para que yo los pueda recordar. Pero David fue conocido como el hombre del espíritu superior. Muy bien, Daniel.
A Rebeca en el culto pasado le dije, Débora le dije Rebeca 45 veces. Sí. Gloria al Señor. Pongámonos de pie, hermanos, en esta hora. Cierre sus ojos por un momento. Incline su rostro.